A continuación vamos a tener las palabras de agradecimiento por parte del licenciado tecnólogo médico Bravo Cusi Sergio. Probando micro. Un paciente rehabilitado, 2 pacientes rehabilitados, 3 pacientes rehabilitados. Bueno, primero vamos a saludar a la mesa de honor, estimada congresista Kelly Portalatino, a nuestro presidente del Consejo Regional 1 y a toda la digna plana de representantes de este consejo que trabaja por el lado de la institucionalidad, ¿no? Segundo, me gustó increíblemente lo que vimos ahora, que creo que de alguna manera, no sé si les ha parecido, ha representado algo de lo que es la fisioterapia, ¿no? Y es que cuando empezó la ceremonia, hubo una actividad cultural que fue un baile, ¿no es cierto? El tango. En ese baile se expresó parte de la esencia de lo que somos nosotros en el área y en la carrera de terapia física y en el ejercicio de esa acción que es dar movimiento. Y eso ha sido un cambio de finales del siglo pasado, donde el área de terapia física a nivel mundial dejó de ver solamente el lado oscuro del movimiento, es decir, la patología del movimiento, la kinesiopatología, como le llamaban. Y comenzamos a abarcar al ser humano en su amplitud. De pronto fue un cambio tan radical que el profesional no solamente está abocado a una parte de la población, que son los pacientes, sino todos los seres humanos tienen el derecho de recibir fisioterapia. Y ese es el concepto básico actual de la fisioterapia. Entonces la fisioterapia busca, a través de lo hermoso que hemos visto en esto, que es un baile, aunque no lo crean, eso es fisioterapia, a eso buscamos que en una danza como la que hemos visto nosotros haya habido sin palabras una comunicación de amor, de encuentro, de desencuentro, de coqueteo. ¿Cómo se logra eso si no es con el movimiento humano? El movimiento humano es esencial para la existencia humana. Ninguno de nosotros puede lograr una felicidad plena si es que no logra su máximo potencial de movimiento. Ese es el eje de la fisioterapia. Y yo agradezco que hayan puesto este baile. Nosotros trabajamos, por ejemplo, estimados colegas y congresistas y familiares, por ejemplo, trabajamos revalorizando las danzas andinas. Cuando nosotros vamos a hacer un trabajo de promoción a la salud en áreas altoandinas, entonces emprendimos primero el comenzar a trabajar con movimiento. Y bueno, ¿qué se decía? El tai chi, el yoga, ¿no? ¿De dónde viene el tai chi? De China. ¿De dónde viene el yoga? De la India. Y cuando queríamos enseñarle esos patrones de movimiento a nuestra población rural, altoandina, comenzamos a notar ciertas dificultades para este aprendizaje, hasta que se nos ocurrió colocar una tunantada. Bueno, ustedes de acá, no sé si por ahí hay tunantada. Si ponen una tunantada, la sacamos a la congresista para bailarla y van a encontrar, si es que sabe, ¿no? Igual las personas que dominan este baile, el aprendizaje motor y la conciencia motora que tenían ellas sacaban el movimiento de una manera increíble. Entonces entendimos que nos faltaba mucho para ver y comenzar a entender nuestra propia cultura. Por tanto, la terapia física aborda el movimiento, no solamente en personas, no solo patología, no solo pacientes, personas, pero también en la familia. La familia es el núcleo principal de toda sociedad.
Si hay una persona con un déficit de movimiento, si hay una persona que dentro de la familia que altera este sistema, la familia también va a tener alguna dificultad. Y la terapia física aborda un enfoque familiar. Ahí se queda, no, tiene que abordar un enfoque comunitario. Vivimos en una comunidad. Por lo tanto, lo que se sabe de salud comunitaria está dentro de los conceptos base de una fisioterapia comunitaria. ¿Podemos ir más lejos? Claro que sí. Así como la medicina aborda temas sociales, la fisioterapia también aborda temas sociales. Nos referimos a los problemas sociales que ocurren a nivel mundial, nacional, etcétera, que pueden ser absorbidos a través del movimiento. Pasamos por cambios epidemiológicos tan fuertes como epidemias prácticamente que nos están atacando, como el sedentarismo, las enfermedades crónicas, que representan más del 80% de las causas de discapacidad en el mundo, ¿no? Y socialmente también respondemos, ¿no? Las respuestas. Cosas tan sencillas como la eliminación, por ejemplo, dentro de la pedagogía, de que las mujeres tienen que estar obligadas a utilizar un uniforme, una falda escolar, y los hombres un pantalón, haciendo que las mujeres tengan mayores limitaciones de movimiento. ¿Por qué obligamos a que puedan usar una falda en un periodo de crecimiento donde el movimiento es lo más importante? ¿Por qué tenemos poblaciones, mujeres que tienen niveles de inactividad física muy por debajo de los hombres? ¿Hay factores sociales subyacentes? Yo creo que sí. Y son respuestas que las damos y las debemos dar desde el campo de la fisioterapia. Para mí es más que un honor, ¿no? Es un merecido honor después de ver esta ceremonia y las personas que ustedes están de alguna manera reconociendo. El reconocer a las personas, de verdad que me siento de alguna manera, que no creo ser de alguna manera la persona que ha debido estar acá. Cualquiera de ellos tiene un gran bagaje, pero ¿qué se reconoce en las personas? Tenemos gran parte de las áreas donde se desenvuelve el profesional, y estas áreas implica algo que todos debemos ver. Yo los reconozco y todos tienen conocimiento. Y vamos a ponerlos en formas matemáticas, porque yo voy a irme al área de investigación, que es el área que me convoca o el área que yo trabajo más. Entonces, conocimientos extremos. Para mí es más que un honor, ¿no? Es un merecido honor después de ver esta ceremonia y las personas que ustedes están de alguna manera reconociendo. El reconocer a las personas, de verdad que me siento de alguna manera, que no creo ser de alguna manera la persona que debe estar acá. Cualquiera de ellos tiene un gran bagaje, pero ¿qué se reconoce en las personas? Tenemos gran parte de las áreas donde se desenvuelve el profesional, y estas áreas implican algo que todos debemos ver. Yo los reconozco y todos tienen conocimiento. Vamos a ponerlos en forma matemática, porque yo voy a irme al área de investigación, que es el área que me convoca o el área que yo trabajo más. Entonces, conocimientos es pleno. El conocimiento es importante. Y lo que han seleccionado es puro conocimiento. Lo miro y digo, conocimiento. Habilidades, habilidades. Los mejores fisioterapeutas, los mejores. Solamente el conocimiento y la habilidad son importantes. Hay algo más que se traduce en el profesional de tecnología médica, hay algo que multiplica eso. Y lo que multiplica eso, lo que multiplica y lo que tienen acá superlativamente quizás elevado al cuadrado, al cubo o a la potencia, es la actitud. Es la actitud profesional centrada en valores, es la vocación de servicio, lo que le da valor a esa cantidad de años que tenemos, esa experiencia de años, esos conocimientos que tenemos. Porque sin ese valor, en realidad deshumanizamos la práctica de la fisioterapia. Y esto se traduce en diversas investigaciones. Una investigación no tan reciente en Australia le preguntó a todos los pacientes que habían recibido una terapia contra el dolor qué era lo que valoraban más de la terapia contra el dolor. Los pacientes habían ido por un dolor musculoesquelético, y lógicamente lo primero que tienen que decir cuando uno va a una terapia es: ¿me disminuyó el dolor? ¿Me mejoró? No, increíblemente no fue lo primero que valoraron nuestros
reacción, la actitud frente a su problema. Y eso nos debe hacer reflexionar hacia dónde estamos conduciendo los sistemas de salud y a dónde va la humanización de nuestra carrera, que de alguna manera es una de las que conlleva este superlativo, este potencial, este multiplicador que es la vida. Cuando tú encuentras en Estados Unidos, ¿cuáles son las carreras que te dan más mayor satisfacción laboral? Bombero, religioso y terapeuta. Imagínense, porque en el núcleo de esta profesión, en el núcleo de la terapia física, encuentran, si ustedes van a cualquier centro donde se genere este tipo de vocación, van a encontrar una consonancia, una relación entre el profesional y el paciente que busca humanizar. Entonces, pero hablaré un poquitito, yo sé que no hay tiempo, estamos todos sobre el tema del patito feo que es la investigación. Entonces, lamentablemente, la investigación es necesaria en el desarrollo de una profesión y debemos responder a algunos retos históricos que tenemos, ¿no? Entonces, lo primero es que esta división, que normalmente es interesante entre investigador, entre clínico, entre docente, es un poco perversa. Es un poco perversa, ¿no? Y ahí, de repente, teniendo a la congresista ahí, hay que mirar bien esta llamada reforma universitaria, que uno de sus articulados lo que hace es dividir a los docentes dictantes de los investigadores. Aparece un artículo que dice: docente investigador es aquel que se dedica a la investigación, solo dicta 6 horas y gana el 50% más. ¿Cómo puede haber una ley que establezca que en una universidad diferenciemos un dictante y yo, por ser investigador, gane el 50% más que otra persona, haciendo mi trabajo? El docente dictante no tiene que hacer investigación. No se le debe pagar horas por investigación a los docentes. ¿Por qué nos rompen y nos dividen de esa manera? Entonces, todo docente por naturaleza debe hacer investigación, todo clínico por naturaleza debe hacer investigación. ¿Cómo están las leyes de salud? ¿Cómo están los institutos especializados? Que cada área tiene una ley de investigación, ¿no? En sus horarios de investigación, les dan en los horarios de investigación, les dan las herramientas para investigar. ¿Cómo vamos a desarrollar entonces en el Perú una buena acción de terapia física si no tenemos eso? Además, aparte hay un tema de incentivos que también es un tema que a mi parecer soy muy crítico, porque lo que premian es la cantidad. La premiación a las elecciones es por cantidad. Acá somos algunos renacidos y nos premian por puntaje, por cantidad. Yo tengo 21, 22, me suben de nivel, nunca me explican qué significa nivel 1, 2, 3, nada. Hay niveles. Y esa es la manera como a nosotros nos califican. Y de ahí el Estado crea un incentivo que es dinero para el que uno investigue. O sea, traducen todo esto en un tema de premio y castigo. Y lo que hacen es, tienen un dinero, el Ministerio de Economía, usted sabe bien, tiene un solo dinero, y lo que hacen es, este dinero lo vamos a repartir, quienes puedan investigar o cumplan tantas investigaciones, pasan. Entonces todos los profesores, todos comienzan a investigar con su dinero, como pueden, etcétera, etcétera, para lograr este premio que siempre va a ser reducido a unos cuantos, que no lo tienen todos. Y eso genera problemas como las denuncias, compra de publicaciones, fábrica de papers, y se persigue ahora con leyes a todas las personas que han cometido estos problemas. Bueno, el colegio, etcétera, tienen que ser realizados. Pero esa es la naturaleza del problema, ¿no? La naturaleza del problema es que nos miden con un sistema ilógico, económico, de premio y castigo. Bueno, finalmente, agradezco un poco las palabras de nuestro presidente, al hacernos recordar un poco la historia, y ese es el otro punto que quiero tocar. La historia debe ser de alguna manera
no olvidada y no quedar en tradiciones orales. Entonces, un poco que lo que yo reto es que nuestra historia de nuestra profesión no quede en tradiciones orales, que quede escrita. Se mencionó el 1 de septiembre de 1943, el presidente Prado Barteche define un posgrado en la Universidad Nacional de San Marcos, derivado de la Escuela de Educación. Así fue como llegó la fisioterapia al Perú. Antes, ¿qué había? ¿No había nada? ¿Cuándo fue que llega la terapia física al Perú? Llegó el siglo XIX, mucho antes. El siglo XIX llegó Sebastián Lorente trayendo los principios de Perlin, que es el padre de la terapia física, pero también el padre de la educación. Se parte en dos, ¿no? La kinesiología médica, ¿no? Donde derivamos nosotros, y la educativa, que es la pedagógica que sigue educación física. Esos dos transcurren, la gimnasia sueca, etcétera, avanza y llega al Perú tempranamente. 1973, Sebastián Lorente crea un catecismo y establece ahí temas relacionados al movimiento moderno o al ejercicio moderno planteado ya por Perlin. Centros de fisioterapia existían antes. Sí. En el siglo XIX, ¿no? Entonces ya diversos hospitales tenían electroterapia, tenían hidroterapia, existían. Habían llegado al Perú ya kinesiólogos de la línea de Perlin, de gimnasia sueca, y abrieron centros en varios sitios. Y hay una edad riquísima, que yo le llamo la historia de la fisioterapia en la edad republicana aristocrática, que va más o menos desde anterior a la guerra con Chile hasta 1920, ¿no? Mucho antes de 1930 que celebramos, donde el apogeo de la fisioterapia fue superlativo. Les puedo decir y desafiar que en esa época hubo un nivel comparable de fisioterapia que ni siquiera hoy en el Perú existe. Pero no lo conocemos. ¿Sabes quiénes lideraron? Grandes médicos fueron fisioterapeutas. Boto Bernales ejerció la fisioterapia, fue director del departamento de kinesiología el 2 de mayo, a inicios de 1900. Leonidas Avendaño, el padre de la medicina legal en el Perú, fisioterapeuta, tenía un centro de fisioterapia, trabajaba. César Sánchez Aizcorbe, que es un completo desconocido probablemente para todos ustedes, creó el Instituto de Fisioterapia, donde está el Club Nacional, está a pocas cuadras. Ahí en su casa creó un instituto y después se fue a Argentina y formó el instituto más grande de Latinoamérica. 5 pisos en la avenida 2 de Mayo, con ascensor en 1910, con ascensor, con toda la tecnología. Escribió libros, habló, que si ustedes pueden leer lo que dice Sánchez Aizcorbe en su libro Cuestiones de Fisioterapia o Apuntes de Fisioterapia, habla del ejercicio, habla de la actividad física, habla de una fisioterapia moderna, pero nos olvidamos, habla de investigación. El primer documento que encontré sobre fisioterapia en el Congreso data de 1907, donde el Congreso, gracias al congresista también por esa tradición, apoyó la exoneración de impuestos, que ahora creo que ya no pueden mucho, para el servicio de fisioterapia, ¿saben dónde? Instituto de Fisioterapia en Arequipa. En Arequipa en 1907 se forma, y un médico llamado Tito Costa, que fue un médico italiano, que viene de Génova y trae todo el concepto de la fisioterapia moderna y a su equipo de trabajo les comienza a enseñar esto. ¿Y saben qué? En el decreto legislativo donde se hace esta exención de impuestos, habla que el desarrollo de la fisioterapia arequipeña en este tema es derecho de los pobres y más necesitados. O sea, dice, yo te voy a condonar estos impuestos, pero tú vas a servir al pueblo. Hola, con permiso. Señor, ¿una copita? Nos hemos olvidado de Federico Villarreal. Federico Villarreal, 1920, publicó un trabajo pionero, desconocido por muchos de nosotros, sobre la biomecánica, sobre el trabajo mecánico del cuerpo. Antes que exista la palabra biomecánica, al mismo tiempo
Villarreal tiene un libro donde explica matemáticamente el comportamiento de la marcha humana cuando carga, cuando corre, etcétera, etcétera. Impresionante. Nuestro presidente es radiólogo, estuvimos unidos. En esa época, en el centro de Sánchez Aizcorbe, la radiología estaba unida. Encontramos dentro de cuando vimos a la vida de Ricardo Palma, su esposa se trató en el centro de fisioterapia y ahí está la factura donde Sánchez Aizcorbe le da la factura en blanco a Ricardo Palma, porque era un ilustre peruano, y él tenía como decir, ¿por qué te voy a cobrar? ¿Qué hago? Entonces, ponme lo que sea, ponme un sol, le da esa factura en blanco, y en esa factura en blanco se encuentra todavía ahí en Miraflores esta factura donde está Instituto de Fisioterapia. Nuestra historia es hermosa, es rica. Y la historia que todos ustedes tienen que contar de sus servicios, cómo empezó el hospital militar, cómo empezó el hospital Almenara, quiénes fueron los primeros, y estos reconocimientos que hacen a sus trayectorias, no deben ser desdestables. Debe, por parte de nuestra historia, porque los médicos tienen a Emilio Valdizán, ¿no? Que vivió parte de la historia, detalló toda la historia de la medicina en una época, pero nosotros nos estamos olvidando. Nos olvidamos de cada una de las cosas que debemos hacer. Han hablado de Tatita Barrantes. ¿Dónde están? Tatita Barrantes tenía un sistema para ejercicios que algunos españoles alguna vez nos dijeron que lo habían tomado para hacer sus propios métodos, pero ha desaparecido. ¿Dónde está nuestra historia? La necesitamos revitalizar, ¿no? Y estos vacíos es importante que lo tengamos. Bueno, voy a seguirme al final ya, porque sé que estamos con el tiempo y estamos en la hora. Y nada, yo solamente agradecer principalmente a todos ustedes, ¿no? Sobre todo a las personas que me acompañan, sobre todo a mi esposa, que ha sabido soportar, me imagino que ustedes me están soportando ya 7 minutos, imagínense mi esposa que me soporta toda la vida, con mi narcisismo, mi volatilidad, mis problemas ahí, emocionales, ¿no? Yo de verdad te reconozco todo lo que has hecho por mí. ¡Bravo! ¡Woo! ¡Bravo! Y nada, tenemos grandes desafíos, cierro con esto, tenemos grandes desafíos y parte de nosotros, ¿no? Yo no le pido nada ni al colegio ni a la congresista, lo único que puedo ofrecer es que si yo quiero algo, le voy a pasar un proyecto, algo. Si yo quiero que cambie algo en el colegio, yo voy a buscar cambiarlo. No voy a estar reclamando, pidiendo, etcétera, si es que no hago mi esfuerzo primero y hago mi propia acción. Así que, nada, felicitaciones a todos y cada uno. ¡Salud!